Como ustedes saben, bueno, buenos días. Como ustedes saben, desde hace varias semanas he iniciado una consulta en materia legislativa con mujeres de todo el país y de manera particular con las mujeres de la capital de la República. Esta consulta pretende conocer la opinión de las mujeres mexicanas, la mayoría de la población, sobre temas específicos que les afecten. Y para ello he venido anunciando que las opiniones que vaya yo recibiendo las iré plasmando en iniciativas legislativas de reformas a diversas leyes que permitan que las mujeres mexicanas, en primer lugar, puedan hacerse mucho más visibles, ellas y sus derechos, sin duda alguna. Esta consulta legislativa, que está a través del teléfono 01800, que está a través de las redes sociales, que está a través de opiniones en plazas y jardines, mediante boletas específicas donde las mujeres van estableciendo cuáles son sus preocupaciones principales, que está a través de mensajes directos hacia el Senado, ha empezado a recibir ya respuestas y propuestas muy interesantes. Por eso, a las iniciativas anteriores que he presentado en el Senado, el día de hoy, en unos minutos más, se turnarán a las comisiones respectivas una propuesta para reformar los artículos 1 y 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de publicidad denigrante para la mujer. Vivimos en una sociedad en la que la comunicación, la publicidad, está hoy en los medios electrónicos, en la televisión, en la radio, en los espacios públicos, en la prensa, en las revistas, de muy diverso tipo. Diariamente, miles y miles de mensajes y de impactos visuales y de todo tipo llegan hacia los consumidores, principalmente de clase media, pero también otro tipo de consumidores, tratando de asociar los productos a las figuras, a las imágenes que se están transmitiendo de muy diversas maneras. Me parece que la utilización denigrante de la figura de la mujer ha sido explotada hasta el exceso, vinculándolo al consumismo y una actitud que lastima la imagen de las mujeres mexicanas, sin duda alguna. Tengo un largo alegato jurídico comparativo de cómo en la sociedad actual y en los últimos años esto se ha venido dando, y pese a que ha habido algunas modificaciones legales en la Ley Federal de Protección al Consumidor, la verdad es que se requieren hacerle todavía diversas adecuaciones y reformas necesarias. Por esa razón, y en la medida en que es necesario proteger a las mujeres en la publicidad que se utiliza fundamentalmente para aspectos de consumismo, es que he decidido presentar, préstenme el iPad por favor, con el artículo primero. ¿Quién lo tiene, Carlos? Bien. El proyecto de decreto que estoy presentando para que hoy se turne a comisiones del Senado de la República es el siguiente: reformar el artículo 1 y 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. En el artículo 1 estoy proponiendo una adición a la fracción séptima de esta Ley Federal de Protección al Consumidor para que quede en los siguientes términos: la protección contra la publicidad engañosa, abusiva o que muestre estereotipos degradantes para la mujer, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contraprácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios. Y en el caso del artículo 32,
establezco que para los efectos de esta ley se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que, pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta. Agrego otro párrafo a este artículo 32. Se entiende por información o publicidad que muestre estereotipos degradantes para la mujer aquella que presente hechos, acciones, símbolos o expresiones que atribuyan o asocien características denigrantes, exclusión, sumisión, racismo o de burla hacia lo femenino. Esta reforma a estos dos artículos de esta ley de protección al consumidor pretende seguir en un esfuerzo legislativo de protección a los derechos de las mujeres mexicanas en todos los sentidos y particularmente en su utilización abusiva y denigrante en la publicidad que induzca al consumismo con la utilización de figuras femeninas. Esta es la reforma que estoy presentando en estos momentos al Senado y anuncio que seguiré recibiendo propuestas de las mujeres mexicanas por todos los conductos que he establecido aquí, que he mencionado, para que como senador de la República siga yo presentando iniciativas legislativas que provengan de esta consulta que estoy haciendo con las mujeres mexicanas. Y reiterar que el eslogan de esta consulta legislativa hacia las mujeres seguirá siendo la de vamos juntas por legislación que proteja los derechos de las mujeres de México. Si hay alguna pregunta, con todo gusto. Senador, buenas tardes. Si me permite cambiarle el tema de su propuesta. Senador, preguntarle acerca de esto que ocurrió allí con el edil de La Piedad en Michoacán. Senador, ¿no sería necesario suspender las elecciones del próximo 13 de noviembre, ya que pues la situación está muy difícil en el Estado? Esta muerte se da a unos días de esta elección. Y por otro lado, preguntarle, senador, ¿cuál sería la posición de su partido frente a estas pesquisas que ya inició la PGR con respecto a Humberto Moreira? Gracias. En el primer caso, hace unos minutos el Senado de la República acaba de expresar su enérgica condena a un asesinato que sigue agraviando a la sociedad michoacana y que significa un reto de la delincuencia organizada hacia el régimen político mexicano y particularmente un homicidio que se suma a otros que han ocurrido en el territorio de Michoacán. Es el cuarto alcalde que es asesinado en los últimos años, alcaldes en funciones, 2 alcaldes del PRI, 1 del PRD y ahora uno más del PAN. Es además un asesinato alevoso, por la espalda, cobarde, contra un activista de un partido político que se encontraba realizando acciones de proselitismo para su partido. Mi impresión es que hay una pretensión de los delincuentes de atemorizar a los electores michoacanos y de tratar que haya una reacción frente al homicidio que afecte el proceso electoral michoacano. Me pronuncio categóricamente por enfrentar este reto de la mejor manera, y la mejor manera es continuar con las campañas y llevar a cabo la realización de esta elección el 13 de noviembre. De ninguna manera el pueblo michoacano, sus órganos electorales, sus partidos y sus candidatos deben dejarse atemorizar por esta acción cobarde de los delincuentes con este homicidio, y la elección del 13 de noviembre debe llevarse a cabo. La mejor respuesta de los michoacanos a este reto es que salgan masivamente a votar el 3 de noviembre por los candidatos de su preferencia o por el partido de su preferencia. El sábado próximo estaremos varios senadores de la República del PRD acompañando a nuestro candidato Silvano Aureoles.
senador de la República con licencia, en su cierre de campaña a las 5 de la tarde en Morelia. Y vamos a seguir acompañando a los michoacanos en su proceso. Vamos a estar presentes, vamos a acompañar al pueblo michoacano en su proceso electoral y vamos a respetar la decisión de los electores michoacanos que se exprese en las urnas el 13 de noviembre. Por otro lado, me parece que la Procuraduría está cumpliendo con su obligación de abrir las averiguaciones correspondientes por lo que está ocurriendo en Coahuila, este descomunal incremento de la deuda coahuilense, esta ilegal contratación de créditos con banca privada, y me parece que la averiguación tiene que hacerse de manera exhaustiva, analizar cada documento, cada autorización, cada monto, y me pronuncio porque se siga haciendo pública la averiguación que se está llevando a cabo allá. Necesitamos saber montos, condiciones. Me acabo de enterar apenas hace unos días, y cada vez sale más información, es más indignante, que la sola renegociación de la deuda con la banca privada le está costando al pueblo de Coahuila 1.700 millones de comisión de los bancos que están renegociando la deuda. La pura comisión por renegociar el monto se está pagando una cantidad de 1.700 millones de pesos. Pero al monto escandaloso y brutal de esta deuda, lo que tiene que verificarse desde el punto de vista legal en este momento es qué tanta legalidad tuvo la contratación de la deuda coahuilense, con qué bancos, por qué montos, quién falsificó los documentos del Congreso, quién firmó documentos apócrifos para engañar a los bancos y que pudieran entregar los recursos que hoy son deuda pública. Porque sigo insistiendo que si la investigación que se está llevando a cabo llegase a la conclusión de que el Congreso nunca aprobó esa deuda y que se entregaron recursos con documentos falsos, la deuda no tiene por qué ser asumida ni por el Congreso ni por el gobierno de Coahuila, y que por lo tanto los bancos están en un severo problema para hacer efectivo el pago, el reconocimiento de esta deuda contratada de manera ilegal. Y por supuesto que no basta una maniobra legal que pretende proteger al responsable directo de esta contratación. Me parece que el capítulo de Coahuila apenas se está abriendo, y que cuando la Procuraduría General de la República conozca en detalle lo que ocurrió, va a haber necesidad de fincar responsabilidades a los niveles correspondientes. Senador, buenas tardes. Buenas tardes. Le quisiera pedir su opinión sobre esta coalición total que ahora se sabe se está construyendo entre el PRD, y lo que era Convergencia, y el PT rumbo al 2012. ¿Qué características tendría que tener? Y si hay... ¿cuáles son sus expectativas de la encuesta que habrá el próximo 15 para definir a su candidato? Si las empresas son confiables o qué es lo que esperan. Primero, ayer por la noche me informaron oficialmente de la Comisión Política Nacional del PRD de una decisión que yo celebro y aplaudo. Qué bueno que los dirigentes de mi partido, en su máximo órgano de dirección, entre consejo y consejo, hayan decidido avalar una propuesta de coalición total en los 300 distritos y en las 32 entidades de la República para que vayamos con candidatos únicos a senadores y diputados. Qué bueno que se haya aprobado avalar el acuerdo entre Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard para que el candidato presidencial de esta agrupación se surja de una consulta a los electores, que en unos días más se llevará a cabo con dos empresas importantes, confiables para todos. Creo que es un buen método que todos debemos acompañar y que todos debemos avalar el surgimiento. Creo que el audio no es para abajo, es más arriba. Subió cuidado, no es para abajo. Bueno, no es el micrófono, es el audio allá. A ver, súbele. ¿Ya tenemos? Ya veo, otra vez nuevamente. Deja que terminen el técnico para que no tengamos
variaciones de audio, ya está bien. Reitero, celebro que la Comisión Política Nacional del PRD haya avalado el acuerdo entre Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard de recurrir a 2 empresas prestigiadas que van a realizar un estudio de opinión en todo el país, a población abierta, para ver quién tiene los mayores negativos, quién tiene los mayores positivos frente a la opinión pública, quién es mejor visto como candidato de las izquierdas y quién tiene mayor intención del voto frente a los posibles aspirantes del PAN y del PRI para encabezar al PRD, al PT y al Movimiento Ciudadano como candidato presidencial. Yo expreso que respaldaré el resultado de esa consulta, que cualquiera de los dos, López Obrador o Ebrard, que salgan favorecido uno de ellos dos, deberá contar con el respaldo de todo el perredismo, cerrar filas con él e ir a disputar la presidencia de la República con los candidatos del PAN y del PRI. Pero además celebro doblemente la decisión de la Comisión Política que ayer por la noche tomó, de que el mismo método con el que nombraremos candidato presidencial se hará extensivo también al candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Me parece que ha sido una buena decisión que deberá ser avalada en unas semanas más por el Consejo Nacional del PRD, para que vayamos en un solo método para elegir candidato a la presidencia de la República y candidato a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Me parece que eso blinda al PRD de un tropezón mayor si hubiésemos decidido ir con una elección abierta que pudiera generarnos un problema mayor. Me parece que estamos actuando correctamente, estamos actuando con cordura, con serenidad, y es de saludarse esta decisión de ayer. Pero les conviene porque en la elección de 2006, pues prácticamente le dieron oxígeno al PT y a Convergencia cuando ustedes tenían un buen número de votantes a su favor, tuvieron que ceder espacios para el Congreso. Por supuesto que es conveniente, no para nosotros, sino para los electores mexicanos. Recuerden que la coalición que se construía para 2012 tiene una característica diferente de acuerdo con la nueva ley. Iremos con candidatos comunes, pero cada partido llamará a votar por sus respectivas siglas. Es decir, que los perredistas llamaremos a votar por el PRD para presidente de la República, para senadores, para diputados, para jefe de gobierno. El PT llamará a votar por sus siglas y el Movimiento Ciudadano por sus siglas. Y luego sumaremos los votos de los 3 partidos en favor del candidato común. Esa característica tiene la coalición de 2012. Me parece que es lo mejor. No ir con candidatos separados, no dividir la votación, sino los 3 partidos hacer campaña por los mismos candidatos y luego sumar los votos que obtengamos de los 3 partidos. Muchas gracias. Muy buenas tardes.